Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos a lunes 19 de octubre del 2020 y es una gran bendición que el Señor nos sostenga y nos mantenga con bien hasta este momento. El tiempo va transcurriendo rápidamente y es razón por la cual debemos de aprender más y más de la Escritura Santa. Quiero darle la bienvenida en esta noche a nuestra programación del devocional de la noche. Así que voy a invitarle que me acompañe leyendo el Salmo número 108, versículo 13. Salmo 108, 13, que nos dicen las siguientes palabras: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, gracias por este versículo. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprender un poquito más y fortalecer nuestra área espiritual. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Volvemos nuevamente, hermanos, con los salmos de David, y este salmo justamente lo escribió David, y sabemos la metodología para la Escritura Santa, que fueron inspirados los escritores humanos por la obra y la supervisión del Espíritu de Dios. El salmo es un salmo que encontramos alabanza, petición, oración, adoración, y luego vuelve a la oración. Hay varios aspectos muy interesantes, pero quiero que notemos el versículo 13, porque hay algo muy significativo. Dice la primera parte: en Dios haremos proezas. La palabra que se tradujo al castellano como proeza o proezas es una palabra que en su idioma original sencillamente significa, tiene infinidad de aplicaciones, nos dicen los expertos en la lengua hebrea. Tiene varias aplicaciones y se puede traducir o aplicar en diferentes aspectos. Sin embargo, el significado literal es fuerza o valor, y se tradujo como proezas. Lo que nos está diciendo esta parte del versículo es que en Dios haremos proezas. Nos está diciendo que en Dios tendremos fuerza o tendremos valor. A simple y llana lectura podemos entenderlo como estando en Dios, en el Señor, pues vamos a hacer grandes cosas. Y bueno, también podemos entenderlo porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas ustedes harán. No solamente verán, sino que llevarán a cabo cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y es verdad, en Dios haremos grandes cosas, y podemos hacer quizás en gran medida un poco más de lo que los discípulos hicieron. Sin embargo, dice: en Dios haremos proezas, es decir, en Dios obtendremos o tendremos la fortaleza o el valor necesario para poder sobresalir o subsistir en esta vida. Así que lo que nos está diciendo David, el salmista, hermanos, es algo que él había experimentado en su propia vida. Él había aprendido a acudir a Dios en cualquier situación. La fuerza y el valor que David tenía, pues sabemos que seguramente gran parte de su carácter arrojado y valeroso, pues venía probablemente de los genes de sus antepasados. Pero había algo que le había dado forma a su personalidad que tenía David, y era que él tomaba fuerza de Dios. Él acudía al Señor, y no solamente la fortaleza y el valor que de Dios podía tener al saber que Dios estaba con él, sino que siempre que él necesitara de Dios, la seguridad divina, pues Dios se la proveía constantemente. Ahora, lo que nos dice este versículo, hermanos, es que Dios es la fuente generadora de valor o de fuerza, tanto moral como espiritual o emocional, para salir adelante y poder avanzar en esta vida. Dios, repito, es la fuente generadora
de poder y de fortaleza. Así que si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es quien nos fortalece, bueno, pues entonces es en Él en quien nos debemos de refugiar. Lo dice el mismo libro de los Salmos, en el Salmo número 18, Salmos número 18, versículo 2. Nos dice la Escritura: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi cántico y la fuerza de mi salvación. Tú eres mi alto refugio. Tú eres mi alto refugio, decía el salmista, porque Él era la fortaleza de su vida. Así que si Dios es la fuerza, quien nos provee la fortaleza necesaria, quien nos dota del poder, más que del poder, el fortalecimiento en tiempos de debilidad, si Dios es el que nos recarga, por usar un término muy común en nuestra época, si Dios es el quien nos dota de la fuerza suficiente espiritual y en todos los ámbitos para poder salir adelante cada día de nuestra vida, cada día que comienza, pues entonces, si Dios es nuestra fuerza, si Dios es nuestra fortaleza, dice la Biblia, pues a Él tenemos que acudir para refugiarnos. Él es nuestro alto refugio. ¿Por qué? Decía el salmista, porque tú eres la fortaleza mía. No nos refugiamos en las personas. Es verdad que cuando tenemos alguna situación dudosa, confusa, cuando necesitamos consejo en nuestra vida, en nuestro proceder, para la toma de decisiones, pues es verdad que acudimos a otras personas. La Biblia lo dice: en la multitud de consejos se halla la sabiduría, o en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. Y eso es correcto, eso es bíblico, eso es lo que Dios nos dice que debemos de hacer. No estamos pecando cuando tomamos el teléfono, o cuando viajamos, o buscamos a una persona que quizás tenga un poco de más experiencia, etcétera, etcétera, para pedir su consejo, o que sea una autoridad para nosotros, para pedir su opinión, incluso su propio consejo. No estamos pecando, porque no nos estamos refugiando en los seres humanos. Es algo que estamos llevando a cabo en base a la palabra de Dios, pero siempre en nuestro corazón debe ser refugiarse en la persona divina. Es decir, buscar el consejo de Dios. Si Dios dice, haz esto, pues ir. Si Dios dice, no vayas, no vamos. Si Dios dice, habla, hablo. Si Dios dice, así debes de hacer esta situación, bueno, así debemos de proceder. Refugiarnos en el Señor antes de buscar el reconocimiento, las palabras, la palmada, el consuelo de los seres humanos. Primero debemos de ir a Dios buscando su fortaleza, buscando su refugio, porque Él es nuestra fuerza, dice la Biblia. Y el salmista lo había reconocido a Dios: tú eres mi fuerza, tú eres quien hace proezas en mi vida, es decir, quien me llena de la fuerza suficiente que yo necesito. Entonces, pues yo te voy a tomar a ti como mi alto refugio. También encontramos en la Biblia, en el Salmo número 37, encontramos que la misma palabra de Dios nos dice que si Dios es nuestra fuerza, bueno, a Él acudimos cuando tengamos ciertos temores. El Salmo número 37, versículo 39, nos dice lo siguiente. Salmos 37, 39. Dice la Biblia: pero la salvación de los justos es de Jehová. Dice, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios es la fortaleza de los justos en el tiempo cuando estos se encuentren en una crisis angustiosa. Es decir, cuando tenemos temores, cuando tenemos inseguridades, cuando hay una situación confusa en nuestra vida, conflictiva, no sabemos qué nos espera el futuro, no sabemos qué determinación llevar a cabo, estamos
en una inseguridad porque no sabemos qué nos espera más adelante. El salmista había aprendido a buscar a Dios y refugiarse a Dios en sus inseguridades, es decir, en sus temores o en sus angustias, porque él sabía que Dios es el que le da la fuerza. En Dios haremos proezas, es decir, en Dios nos vamos a recargar, a Dios vamos a buscar, no solamente para refugiarnos, sino para cuando nos encontremos en ciertos temores, vamos a acudir a Dios. ¿Usted tiene temor de algo? ¿Usted tiene algún miedo? ¿Tiene algún complejo? ¿Tiene alguna situación que le hace bajar su valía personal, menguar su valía personal? ¿Usted ha vivido en el pasado quizás una situación penosa o vergonzosa que le ha tenido que llevar a querer borrar de su mente ciertos hechos históricos o ciertas situaciones que le han causado un dolor muy grande en su corazón? No lo sé. Hay temores que sobrevienen, hay situaciones que ya hemos logrado superar, sin embargo hay aspectos o situaciones que reviven ciertos temores, ciertos complejos, de manera que ¿a quién acudimos? Bueno, el salmista dice, si en Dios haremos proezas, es decir, si Dios es nuestro lugar o la persona en la cual nos da la fuerza para poder estar erguidos en la vida, pues a Él acudimos en nuestras angustias. Si Dios es nuestra fortaleza, hermanos, entonces nos dice la palabra de Dios en el Salmo número 43, Salmos número 43, que en Él, si Dios es nuestra fuerza, Dios es el único medio en el cual podemos recargarnos de poder, de valor, de fortaleza espiritual, moral y emocional, pues Él es al que acudimos para tener paz mental, por ejemplo. En el Salmo 43 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Si tú eres mi fortaleza, entonces, dice el salmista, pues no tengo por qué sentirme oprimido, confundido mentalmente, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Hay personas adversas, antagónicas a nosotros. Hay personas que de verlas quizás alguna persona puede ver a otra y ya le causa un malestar. ¿Por qué? Porque ha sido injusta, porque ha sido una persona que oprime, es decir, que presiona. Si no haces lo que yo digo, te voy a amenazar, te voy a presionar, te voy a hacer este daño, este mal. Así que, o chantaje, pues, personas que les gusta chantajear y buscan la manera, son hábiles para el chantaje. A eso se refiere aquí el salmista cuando dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión de mis enemigos? Hay opresores. Yo le llamo a esto, y la opresión, cuando vienen enemigos, adversarios, y oprimen, amenazan, chantajean, pues hay una cantidad de pensamientos que se le vienen a la mente a uno y no hay tranquilidad. Así que si Dios es nuestro alto refugio y quien nos da la fuerza suficiente, pues entonces a Él acudimos cuando necesitamos paz mental. Necesitamos que nuestros pensamientos se ordenen. Necesitamos que nuestro criterio, la toma de las decisiones, la determinación, el ejercicio de nuestra voluntad para poder ejercerlo, pues nuestra mente tenga paz, tenga tranquilidad, esté en reposo. Necesitamos que los consejos, la palabra de Dios, ordenar nuestros pensamientos, y necesitamos entonces fortalecernos en el Señor para que Él nos traiga paz a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio, para poder tomar las decisiones más acertadas. Y finalmente, si Dios es nuestra fortaleza, hermanos, bueno, gloria al Señor que tenemos en Él la manera de acudir en cualquier momento, no solamente en cualquier situación, sino en cualquier momento que le busquemos. El Salmo número 71, versículo 3,
nos dice lo siguiente, y con esto voy a finalizar nuestra meditación. Salmo 71:3 dice, sé para mí, dijo el salmista, una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, porque tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Si tú eres mi fortaleza, pues entonces yo voy a acudir a ti continuamente. Es decir, no solamente en cualquier situación, sino a cualquier hora. En Dios, dijo David, haremos proezas. Es decir, en Dios vamos a recargarnos de fuerza moral, de fuerza espiritual, de fuerza emocional. Dios nos va a dar el valor para afrontar y superar situaciones que por nuestros propios medios y recursos no podemos lograrlo. Así que si Dios es nuestra fortaleza, hermanos, pues a Él podemos buscarle en cualquier momento. Sé tú mi roca al cual recurra yo continuamente. Gloria al Señor, hermano, que Dios es una persona que a la hora que le busquemos, Dios nos va a atender. A la hora que nosotros necesitemos de Él, no tenemos que hacer una cita, pues. No tenemos que hacer una cita con Dios y de, Señor, quiero hablar contigo, ¿cuándo me puedes atender? Pues háblame mañana o la próxima. No, Dios dice, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Aquí estoy yo soy tu Padre Celestial. Háblame cualquier hora, consúltame cuando sea necesario. Dios está, si Él es nuestra fortaleza, si en Dios haremos proeza, es decir, si en Dios nos vamos a tomar el ánimo y la fuerza suficiente y necesaria, pues a Él acudimos constantemente, a la hora que sea. A Dios no lo aburrimos, a Dios no lo hartamos, a Dios no le quitamos el tiempo, porque Él es el tiempo, de Él es el tiempo. Así que, dijo el salmista, dijo David, en Dios haremos proezas. Es en Dios en quien nos vamos a fortalecer y es Dios quien nos va a dar la dicha. Hay otro salmo, en el Salmo 84:5, donde dice, bienaventurado aquel cuya fortaleza es Jehová, quien se recarga en Dios va a ser dichoso. Que Dios nos ayude, hermanos, a apropiarnos de esa gran bendición que tenemos por ser hijos de Dios. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Padre, gracias por recordarnos que nosotros somos parte de tu pueblo, somos tus hijos y a ti acudimos y podemos acudir en cualquier momento porque tú eres quien nos dota del poder y de la fortaleza cuando nos faltan. Ayúdanos, Señor, a apreciar y amar esta gran bendición que tenemos de parte de tuya. En el nombre de Cristo.